Gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado a llamar Status Report todos los días martes y los días jueves a las 13 horas. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y tengo la conducción de este programa. En el día de hoy he invitado a mi amiga Sofía Sheikh. Ella es doctora en educación y combina algo raro, también es empresaria del sector primario. En el mundo de la agricultura, ella es una innovadora, una schumpeteriana empresarial. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de una de sus facetas, que es el mundo de la educación, y sobre todo de la educación digital, de este nuevo mundo pandémico, ya era prepandémico y más aún será postpandémico, de la educación a distancia, de la teleeducación o de la educación digital por medio de plataformas, en donde ella es una innovadora también schumpeteriana. La conocí hace varios años, viajamos juntos a Curitiba a mostrar modelos innovadores asiáticos sobre los cuales ella nos va a hablar hoy. Y específicamente le saludo a Sofía Sheikh, doctora en educación y empresaria polisegmento. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Sí, puede ser de que tenga un perfil de hacer muchas cosas, pero en la parte del agro también utilicé mucho de lo que es la educación aplicada, entendiéndose así de que hacíamos investigación aplicada del impacto de los productos de la biotecnología en el agro, ya sea en el cultivo o en la tierra. Todo parte de la educación, para que vos veas que tener herramientas educativas permite al individuo rediseñarse, y más que nunca, así como vos lo decís, la cultura digital ya tiene más de 20 años en todo lo que es el humano, en el quehacer humano, pero más que nunca se nota que la sustentabilidad de nuestras habilidades y el rediseño del individuo va a pasar por la tecnología digital. Entonces, la educación, por otro lado, siempre fue un ámbito de como que rezago y exceso de conservador, éramos excesivamente conservadores, la gente de academia, en este lado del mundo, porque era como que necesitábamos demasiado pruebas para ejecutar una política pública. Pero eso, con esta pandemia, vino a caerse. O sea, hoy día hablamos de que los pilares de las catedrales del conocimiento se caen, grandes universidades se están rediseñando, estamos hablando que un montón de árboles de certeza ya no es cierto, por lo tanto tenemos que ir sistematizando lo que estamos haciendo en las organizaciones y mucho más aún en las organizaciones que forman talento o desarrollo cognitivo. Por lo tanto, Paraguay es un país de grandes desafíos con la incorporación de tecnología en el ámbito laboral. Imagínense la incorporación de tecnología en aula, que tiene ya otra connotación. Una cosa es utilizar la herramienta para gerenciar una buena clase o presentar un trabajo, pero usar una tecnología como medio pedagógico para que yo, profe, y mi alumno tengamos experiencias competitivas de aprendizaje ya tiene otro matiz. Entonces, estoy aquí, Víctor, para lo que me quieras. Gracias, Sofía. Espectacular esta introducción. Es como un prefacio a lo que viene ahora. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Cuáles son las megatendencias dentro de la educación digital y qué es este concepto de educación híbrida? Que muchos hablan y pocos como yo, muchos como yo no sabemos qué es y pocos son los que entienden. Educación híbrida y en concreto, ¿qué quiere decir educación digital o educación a distancia? Que es la nueva épica de la educación que vos decís, las catedrales de las universidades comienzan a desmitificarse. Así es. Voy a dar un concepto, es importante entender el concepto del hibridismo
porque no es nuevo tampoco. Nosotros teníamos la oferta híbrida para muchos alumnos, en donde siempre en el nivel terciario. Todo lo nuevo es en el básico, inicial y medio. Eso es lo nuevo de la educación en línea. Ahora bien, en el nivel terciario, la educación híbrida, utilizábamos fundamentalmente para aquellos alumnos que hacían un momento presencial y otro a distancia. El de a distancia se enfatizaba en los aprendizajes conceptuales, más que nada, y íbamos a las universidades, a las burbujas de la universidad, para los aprendizajes procedimentales y actitudinales. ¿Qué ocurre hoy con la necesidad de la no aglomeración o el distanciamiento social? Ocurre que el hibridismo se convierte en una oportunidad o una oferta sumamente competitiva. ¿Por qué? Porque tiene en sí una mirada pedagógica de la tecnología, no solamente de la herramienta. ¿Qué significa? Conjuga, conecta la presencialidad con la educación remota en línea. Por lo tanto, yo no estoy perdiendo el hilo cognitivo de mi alumno, porque tengo un servidor que provee el contenido al alumno remotamente y al alumno cuando está en la presencialidad junto al profesor. ¿Qué ocurre? Capitalizamos los momentos de encuentro. ¿Para qué? Para justamente consolidar aquello que el alumno tiene dificultad, que es el verdadero aprendizaje o el aprendizaje significativo. ¿Qué ocurre con los aprendizajes? No solamente debo tener la capacidad de memorizar, entender, debo tener la capacidad de utilizar lo que estoy aprendiendo. Y esa es una deuda que tenemos dentro de nuestro sistema en Paraguay. La educación híbrida, por lo tanto, es un modelo pedagógico que ofrece en línea y a distancia el mismo contenido y la misma oferta educativa, pero personalizada. Ahí entramos entonces, señor Víctor, a un tema que necesitamos trabajar en Paraguay. Todo el mundo se quejó de que estamos hartos de los PDF. Totalmente de acuerdo. Espero que no sea el modelo que se quede, ni el modelo que siga. Porque la educación del pasado ya no va a volver. La educación que se vino es el PDF, pero la educación que se viene no es PDF. ¿Qué significa? Del PDF, los gestores de la educación, del sistema, deben pasar a algo que es un término que tenemos que comenzar a debatir, que son las narrativas transmedia expandidas. La gente de multimedia saca eso. ¿Qué quiere decir? Que debo tener como proveedor de contenido, llámese MEC y las diferentes empresas que proveen en este momento libros, textos, la capacidad de colaborar con el MEC. Estoy hablando ya de un entorno de Paraguay, en donde tengamos diseñadores de contenido, diseñadores del multimedia, experto en contenidos, experto en currículum. ¿Por qué? Porque la educación híbrida ya no trabaja la gran cantidad de materias, trabaja la transdisciplina. Y si yo tengo que enviar un contenido a mi nube, reducido de 1 minuto, para que no me cueste caro, para que sea fácil bajar a los dispositivos maestra-alumno, necesito que ese contenido de 1 minuto guarde consigo lo siguiente, la pertinencia del contenido. Yo no puedo levantar un PDF de hace 10 años, porque no es a lo mejor ya pertinente. Le permito a la maestra que saque de un link un contenido más pertinente. Entonces, ese equipo que trabaja las narrativas transmedia expandida, repito, es un equipo experto en currículum, experto en contenido, experto en evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué la evaluación en la educación a distancia, la híbrida o digital, no podemos dejar para después? Porque la educación digital es líquida. Es como ustedes levantan un contenido y antes de enviar saben si ese contenido va a impactar, en el que de si va a llorar, si se va a reír, si me va a comprar, si no me va a comprar la idea. Exactamente ese formato se trabaja en los contenidos en las narrativas transmedias expandidas, en donde el maestro, ¿cuál es la habilidad que tiene que tener el maestro? El diseño instruccional. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestro tiene que interpretar eso que me levantaron desde el nivel central, porque yo tengo que conseguir que mi alumnito, con el dispositivo que tenga, o la ausencia de dispositivo, logre los aprendizajes. Por lo tanto, ahí vos ves el perfil nuevo del maestro.
El maestro no es ya un mero difusor de información y se convierte en un actor que diseña aprendizajes significativos a un usuario. Fíjense a qué ya llamamos usuario. ¿Por qué? Porque no es un contenido para todos igual. Tiene que ser un contenido asertivo para el alumno allá a lo lejos, de Capitán Miranda, que no es tan lejos, vamos a ir a Capitán Mesa. Un alumno que yo le envío un contenido desde aquí, que no es asertivo. ¿En qué sentido? Dentro de su contexto social. Hoy día el alumno no está en la escuela, en donde tendría algo de oportunidad la maestra para explicar. Está en la casa. Entonces, si ese contenido no es asertivo, es mejor no hacerlo. Estamos haciendo formas y no fondo. Fíjense, señor Víctor, que acabo de explicar entonces cuáles son, desde el punto de vista gestión y desde el punto de vista docente, las grandes transformaciones que nos toca vivir. Y digo, ¿por qué nos toca vivir? Porque ya no es eludible, no es soslayable. Lo que vos decís, que la educación vino, la híbrida, la digital, como quieran llamarle, vino para que rápidamente cuando nos vacunemos volvamos a aquella educación presencial, con clases expositivas, perdimos. Los alumnos ni siquiera PDF ya no quieren leer. Imagínense si vamos a lograr con esas clases expositivas, aburridas, que estamos haciendo por Zoom, que el alumno aprenda. Este era un momento, y voy a cerrar con esto, el perfil de la gestión que tenemos que mejorar dentro de lo que es la gestión de la política, llámese MEC, y regionalmente, y las nuevas habilidades emergentes de un maestro local. Yo no puedo quitarle a mi maestro del colegio XX el protagonismo. No solamente porque estoy excluyendo, sino también porque el maestro tiene algo relevante, que es el vínculo con el alumno. El maestro es lo que debe, el maestro local debe recibir una capacitación en diseño instruccional para usar el contenido desde central que se está levantando y la maestra local explicar. Y digo esto porque se está trabajando una figura de docente nacional, en donde con mucho esfuerzo 400 maestros del MEC están trabajando algo de lo que digo, pero en un formato muy artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque no tienen este rigor en el protocolo de la construcción de este contenido. Ustedes se dan cuenta la relevancia, señor Víctor y audiencia, del soporte del aprendizaje, que es el contenido. Seguirá siendo el contenido. No cambió. ¿Qué es lo que cambió? El formato del mismo y el modelo de aprendizaje que tienen hoy los jóvenes. Los jóvenes están saturados de multimedia y nosotros vamos a ir a exigirle de que ellos lean un PDF. ¿Vamos a lograr? ¿O que nos escuchen por Zoom? Imposible. Una cuestión es entonces este cambio tectónico copernicano que tenemos que hacer en la educación. Me gusta eso que estás hablando, doctora. Y la pregunta es, 400 son los que de manera un poco precaria están comenzando, profesores que se les está haciendo el lavado de cabeza. Cuando tú hablas de nuevos modos, están pensando también en los juegos y están pensando en la gamification, dice, ¿no? El tema 1, quiero preguntar. Tema 2, porque los jóvenes están mucho en eso, ¿no? Y sé que funciona mucho para enseñar. Tema 2, también la pregunta es, ¿y cómo quedan las inteligencias múltiples? Porque creo que ese es un temazo de cómo, así como los medicamentos dentro de poco, Sofía, ya serán personalizados, tailor-made, customizados. No es la misma medicina la que me darán a mí que le darán a otra persona, inclusive de mi misma edad y del mismo género, del mismo sexo. Así ya está hoy, ¿eh? Yo pregunto, ¿vamos hacia eso también en la educación? ¿Se van a usar gamification? ¿Van a usar eso? Y van a usar también el concepto de las inteligencias múltiples, de que no se le puede evaluar a todos por igual, porque si yo no entiendo mucho de álgebra, pero soy un gran artista, ¿por qué me van a castigar o punir a mí por mis debilidades matemáticas y le van a punir al otro por sus debilidades artísticas, donde yo llevo las de ganar? Es una pregunta muy interesante porque hacia allá vamos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué la gamificación se presenta en la academia?
No porque nosotros tenemos que convertirle a nuestros alumnos en expertos de hacer videojuegos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que la academia notó? Notó de que perdíamos territorio con relación a los videojuegos y las escuelas. En el sentido de que ese formato de creación de contenido, donde a través de una pantalla y de un dispositivo, el alumno iba jugando, tenía desafío, tenía metas. Ese es el motivación. Ese es un proceso del videojuego que se extrapola al proceso didáctico. ¿En qué sentido? Yo construyo un contenido gamificado que me permite en una didáctica que si puedo incorporar tecnología de por medio, ¿qué significa? Un software que me haga navegar ante esos desafíos cognitivos, yo voy a lograr verdaderos aprendizajes y no de memoria solamente. ¿Por qué? Porque tengo un involucramiento, tengo una experiencia física de ese aprendizaje. Entonces, sí, el aspecto lúdico que olvidamos, la academia olvidó que nosotros aprendíamos jugando los primeros años y después se fue completizando y volviéndose a aburrir. Volvemos a eso, porque en realidad competimos en un mundo multimedial, en donde el alumno en la escuela se aburre y afuera se divierte. Afuera sale y prende su celular y está jugando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes países? Incorporaron estas plataformas de aprendizaje, en donde todas ellas están estructuradas bajo teorías de aprendizaje. Esto no es un invento. Y son plataformas tecnopedagogas. Tienen bien definido, primero, cuáles son las habilidades que quieren lograr. Y esas habilidades lo llevan a un currículum digital que está estructurado en competencias. Eso ya lo sabíamos, pero lo trabajábamos de un formato automático en donde teníamos contenido, enseñanza, evaluación, contenido, enseñanza, evaluación. Era como, eso se rompió. Ya no podemos hacer ya nada automático porque no es efectivo. Por eso la dificultad que tenemos, señor Víctor, de hacer estos cambios epistemológicos en el ejercicio de la docencia. 200 años hace que hacíamos lo mismo y nos íbamos. Pero hoy día tenemos la necesidad de estos cambios porque en realidad la pandemia vino a desnudar la deuda que tenía el sistema. El sistema estaba haciéndose automáticamente, pero sin lograr. El fracaso escolar desde hace cuánto nos acompaña. Seguimos haciendo igual. Y ese fracaso escolar fue el insumo para que las compañías tecnoeducativas diseñen plataformas que tienen algoritmos de interpretación. Cuando vos interactúas, el servidor va recogiendo lo que vos haciendo, te lleva a un servidor con ordenador de datos y la maestra a distancia o en aula, porque esto se puede usar en los dos formatos, por eso es híbrido, en la casa el maestro igual está pendiente, la maestra recibe todos los resultados en tiempo real. ¿Por qué hablé eso? Porque entonces estamos hablando de una educación que está basada en datos. Está basada en datos, la analítica de datos. ¿Por qué necesitamos? Porque no podemos seguir repitiendo los fracasos del pasado. ¿Y qué estamos haciendo en Paraguay? Estamos haciendo con mucho esfuerzo, extrapolando currículum. Creo que se redujo en materia, perfecto, pero al reducir materia, vos tenés aquello que me acabas de preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo yo entiendo y atiendo las habilidades individuales de mi alumno si yo tengo un contenido homologado? Si yo tengo un tiempo homologado, no. Todas las plataformas de aprendizaje trabajan transdisciplinas. ¿Qué quiere decir eso? Los contenidos de matemática, cuando se diseñó, por eso hablo del equipo, el que diseñó el contenido de matemática conversó para el primer grado con el que tiene capacidad de ciencias, de comunicación y de las 3 o 4 fundamentales que el MEC determina. Entonces, al diseñar ese contenido, yo estoy haciendo un contenido transdisciplina. Ok. El proceso le llega al alumno asertivamente. ¿Por qué? Porque hay un rendimiento previo por el cual tenemos datos en tiempo real de que el alumno, ese es el contenido que le pertenece. Porque no te olvides que el aprendizaje es en escalera. Vamos logrando. Pero ¿qué pasa hoy con la neurociencia? La neurociencia nos dice que podemos aprender cualquier cosa y en cualquier lugar y en cualquier tiempo. ¿Eso es viable? Sí, entendiendo de que el aprendizaje, y esto es fuerte lo que voy a decir, el sistema educativo ya no necesita de escuelas y el aprendizaje ya no necesita de aulas.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que estamos haciendo en forma, millones de dólares para el sistema educativo? Otra vez ahora que vamos a aumentar, creo que se quiere hacer un proyecto de ley. Todo bien, la gestión no puede parar. Pero para más plata, para este modelo de gestión, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar. Y cuando yo te pregunto a vos, los sistemas del año pasado, tenemos una investigación cualitativa de cómo les fue territorialmente a los niños, pero bajo las dos variables, que es la tecnología o los dispositivos, conectividad y el nivel pedagógico, no tenemos. En serio que no tenemos. No tenemos, porque hicimos algo sin sistematizar. Entonces, no importa, todo se puede rectificar todo, pero no perdamos este año otra vez no haciendo ciencia de lo que estamos haciendo y pensar de que la educación es una plataforma. Eso es colocar la carreta delante del buey. Tenemos que trabajar la escuela en su amplio sentido y en su objetivo fundamental, que es la de adquirir habilidades gracias a los aprendizajes. Es más, habilidades hoy tecnológicas y habilidades que me sirvan para la vida. Ya no más aprender por aprender, memoria y entender las cosas. ¿Para qué uso eso? Sofía, ¿podrías repetir lo que acabas de decir, este axioma? El sistema de aprendizaje, ¿cómo dice? Estoy anotando acá, ya no necesita, ¿cómo es? De escuela, ¿cómo es? El sistema de aprendizaje necesita escuela. ¿Cómo? El sistema educativo ya no necesita de escuela. ¿Por qué? Porque tenemos educación en la nube. Todo lo bueno que hicieron los países este año. Y las universidades, eso ya es viejo. Y después dijiste algo que no necesita de aula, ¿cómo era? El aprendizaje no necesita de aula. El aprendizaje se da en donde estés, ubicuo y asertivamente. La educación 4.0 es móvil. El alumno puede tener en su casa cualquier dispositivo, y espero que tengan en Paraguay dispositivos con plataformas de aprendizaje e ir haciendo las lecciones que le falta. Ahí ya estamos hablando de calidad de plataforma. No quería meter ahí el eje del debate, pero ahí estamos hablando de calidad de plataforma. ¿Por qué calidad? Las plataformas no deben ser apenas aquella logística de envío y de que el alumno baje y que no, estoy con un pequeño problema de... ¿Me estás viendo? Sí, se te ve bien y se te escucha bien. Perdón, tranquilo. Ya decía que ya no podemos hacer por forma nomás el sistema que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso de enviar un PDF, que el alumno baje, que la profe baje y que el alumno baje desde una plataforma de WhatsApp, fotocopie, termine y haga una foto, no puede existir este año ese formato. Eso era de emergencia. No podemos hacer este año. ¿Por qué? Y me van a decir, pero si Argentina hace. No, Argentina incorporó miles y miles de computadoras para profesores y alumnos. No hablemos de Uruguay, porque Uruguay envidia sana. Ellos están navegando como si que no ocurrió aquello de entrar y salir del sistema en la presencialidad y la virtualidad. ¿Por qué apelo a que no debemos seguir? Porque en realidad los aprendizajes no fueron lo que se dice. Aumentamos las brechas, la gran cantidad de jóvenes que no tienen conectividad en la casa y que el dispositivo usan 4 o 5 hermanos. Estamos aumentando la brecha. Y yo trabajo en el sector privado. El sector privado es altamente más competitivo y vamos a aumentar la brecha. Hicieron grandes inversiones, muchos de nuestros colegios, y voy a dar 2 nombres porque son los que me permiten, el Colegio Crecer de Santa Rita y el Colegio CDI del señor Luis Ramírez, son colegios ya que están trabajando con escuelas 4.0. ¿En qué sentido? Ellos tienen la presencialidad y la distancia remoto intercalado. O sea, aquel alumno, pero tienen un sistema operativo que va mirando todo lo que va ocurriendo con ellos. No estoy diciendo apenas una evaluación práctica que hacíamos en la presencialidad y que queremos seguir repitiendo a distancia. Eso se rompió. Nosotros ya no tenemos la presencialidad como maestros. Ya no es la misma cosa, no es que vamos a migrar lo que hacíamos en físico a una plataforma, sino que en realidad es algo nuevo, ex novo, dicen los expertos. Sofía, se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo. Solamente te quiero preguntar si, así cortito nomás, sí o no, si no vas a presentarte
en los próximos años a algún cargo electivo dentro de la política paraguaya? Sí, tengo diseñado un plan nacional de educación digital escalable. Quiere decir de que ya no quiero más que mi país haga inversiones parche. Ahora se está pidiendo más impuestos para la educación. La educación tiene dinero. La educación tiene dinero sin ejecutarse. No es que tengo que pedir más dinero. Primero tengo que saber por qué necesito dinero y para qué necesito ese dinero. Entonces, un plan nacional que estoy diseñando con grandes técnicos, un plan nacional de educación digital, contempla desde hoy, desde la última milla. ¿Qué quiere decir desde hoy dónde está nuestro Internet? Y desde hoy dónde, si sigue el distanciamiento, cómo podemos llegar a los jóvenes. ¿Cómo podemos llegar? Voy a dar adelanto. ¿Se acuerdan las plazas que tenían Internet? Bueno, el Internet, una antena de Internet tiene un radio de 1000 metros. Ese radio de 1000 metros, en un barrio populoso como el barrio San Francisco, ustedes no se imaginan la cantidad de alumnos que podían seguir con una educación y con una oferta personalizada. Yo no estoy hablando de cualquier contenido. Entonces, en una hora, el barrio tal podría estar conectado, si tiene un dispositivo por lo menos en la casa, podría estar conectada a una oferta de calidad, en donde yo tenga analítica, donde yo tenga el resultado de lo que está ocurriendo. No después ver lo que pasa y después vemos lo que hacemos. Sofía, sí, y eso vas a presentar... Es una meta política. ¿Cómo? Se terminó nuestro tiempo, te pregunto nomás. ¿Eso vas a presentar como una plataforma en el 2023, una plataforma política para ofrecer al Paraguay? Así mismo. Bueno, entonces vamos a tener que volver a reunirnos para poder profundizar sobre este tema en un próximo programa a esta misma hora por el mismo canal. Te saludo con un abrazo pandémico y muy buenas tardes. Gracias por el espacio y siempre a las órdenes, señor Víctor. Gracias, muy amable. Hasta luego, muy amable.